tipos de oraciones. Encontramos nosotros principalmente tres tipos de oraciones que podemos nosotros realizar o ser parte de ellas. Quizá alguien pueda hablar de más tipos de oraciones, pero yo quiero resumirlas en tres tipos solamente, todas las oraciones que encontramos en la Biblia. Y quiero que resumamos esas oraciones en estos tres tipos para que usted y yo podamos ser parte de estos tres tipos de oraciones. Porque como cristianos, en nuestra vida cristiana, vamos a tener que involucrarnos en estos tres tipos de oraciones en toda nuestra vida cristiana. Y si usted no es parte de estos tres tipos de oraciones, entonces la verdad que necesita usted hacer el esfuerzo por ser parte de estos tres tipos de oraciones. Entonces veamos estos tres tipos de oraciones y comencemos con el primer tipo de oración, que es el más conocido por todos y que es la oración privada. La oración privada es la oración que más conocemos cada uno de nosotros y es la que cada cristiano sin falta debería de practicar y debería de ser parte de su vida diaria. Oración privada. En Mateo capítulo 14, verso 23 y Marcos 1:35 vamos a ver en un momento que Jesús era un hombre que continuamente se apartaba y buscaba un lugar desierto para orar a solas, porque Él nos mostró lo valioso de apartarse y tener oraciones privadas, oraciones a solas. Usted debe de aprender este tipo de oración. De hecho, es la oración que comienza todo cristiano a hacer por primera vez, la oración privada. Mire cómo Jesús se apartaba continuamente para orar en privado. Mateo capítulo 14 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces, mire, importante que el Señor dice que despedida la multitud, Él sube al monte a orar. El Señor, usted va a darse cuenta en la Biblia que en muchas ocasiones Él está huyendo de las multitudes. Y en muchas ocasiones miraba a las multitudes, pero sentía de ellos compasión y les ministraba. Pero cada vez que las multitudes se agolpaban para poder ver la fama del Jesús, Él se alejaba. Él se alejaba y cada vez que se alejaba se iba al monte o se apartaba para orar solo. Es importante que nosotros aprendamos esto, porque mire, normalmente nosotros o los hombres buscamos multitudes. Pregúntele a algún predicador, pregúntele a algún cantante, pregúntele a algún actor, pregúntele a cualquier persona si no le gustan las multitudes. Las multitudes hacen sentir a la persona que está al frente que lo que estamos haciendo es apreciado, que lo que estamos haciendo es admirado, que lo que estamos haciendo es reconocido, que lo que estamos haciendo le gusta a la gente y por eso la gente llega en multitudes para poder escuchar u oír lo que aquella persona está enseñando, hablando o cantando, y por eso las multitudes son apreciadas por los que estamos al frente en las plataformas. Pero yo quiero decirle que Jesús se alejaba de las multitudes cuando la gente iba a ver lo que Él hacía, porque Jesús no quería que lo siguieran por lo que Él hacía, sino que Jesús quería que lo siguieran por lo que Él había venido a enseñarles. ¿Estaba conmigo? ¿Sí?
Entonces, es importantísimo que usted y yo aprendamos del Señor. Mire cómo lo dice también en Lucas capítulo 5, verso 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más. Se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Pero mire qué sucedía cuando mucha gente se reunía. Dice, él se apartaba a lugares desiertos y cada vez que se apartaba, ¿qué iba a hacer el Señor? Iba a orar. Lo mismo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, note por favor el ejemplo que nos está dando Jesús. Durante el día, cuando estaba bien ocupado, cuando las multitudes se reunían para verlo y escucharlo, llegaba el momento en el que el Señor hacía un alto y se tenía que apartar para orar. ¿Qué me está enseñando esto? La mayoría de nosotros podemos estar muy ocupados durante el día. Dígame a alguien que no está ocupado. Levante la mano a alguien que no está ocupado en el día. Levántela para ponerlo a hacer algo. Todos tenemos algo que hacer durante los días. ¿Verdad que sí? Estamos ocupados. El Señor estaba sumamente ocupado. Pero escúchame bien, hacía un alto en sus ocupaciones, se alejaba de las personas, se apartaba y buscaba estar solo para orar. Pero no solamente lo hacía cuando estaba muy ocupado, sino que lo hacía en las mañanas antes de comenzar cada día. Él comenzaba apartándose una vez más para tener un tiempo privado de oración con su Dios. Entonces, ¿qué me está enseñando esto? Mi día tiene que comenzar con un tiempo apartado para el Señor. Y durante el día yo tengo que entender que también tengo que hacer un alto en medio de mis ocupaciones para poder escuchar a Dios. ¿Cómo la ves? Lo triste de esto es que a veces ni una ni la otra cosa nosotros logramos. Y día tras día que vivimos, muchas veces nuestros días no van a mejorar, muchas veces nuestros días no van progresando. ¿Por qué? Porque no apartamos ese tiempo especial para estar con nuestro Dios en oración. Te voy a decir algo, con el transcurso de los días, con el transcurso de los años, el tiempo te va a pagar y te va a cobrar factura. Te va a cobrar factura en tu matrimonio, te va a cobrar factura en tus hijos, te va a cobrar factura, ¿por qué no decirlo?, en tu vida espiritual. Y no te estoy profetizando derrota, no te estoy echando mucho menos la sal, porque no soy brujo ni mal agüero, ¿sí? Simplemente te estoy diciendo que si quieres ver buenos días, apartes un tiempo cada mañana para orar con tu Señor en privado. Si no lo lograste, cuando estés muy ocupado, trata de detenerte para apartar un tiempo y estar con tu Señor también. Si no lo lograste en la mañana. ¿Por qué? Porque a veces se nos duerme el gallo, nos levantamos corriendo, salimos como rayo de la casa porque no queremos llegar tarde al trabajo, porque podemos llegar tarde a la iglesia, pero al trabajo no podemos llegar, ¿cierto? Nos pueden correr, nos metemos en problemas, nos van a decir, es la última y te vas. Entonces, como no quiero llegar tarde al trabajo, me voy corriendo, aunque no comí, aunque no tomé café, aunque voy todo despeinado quizá, aunque a lo mejor no me lavé bien la boca y voy a llegar con aliento de dragón, pero yo no quiero llegar tarde al trabajo porque me meto en problemas. ¿Cierto? ¿Cuántos llegan a su trabajo a tiempo? ¡Wow! ¿En dónde trabajan para ir a trabajar allí? Cuando yo trabajé afuera de la iglesia, todos los trabajos que yo tenía me exigieron llegar a tiempo y en algunos tenía que checar tarjeta. ¿Sí? ¿Cuántos llegan a tiempo a su trabajo?
¿Los demás cómo le hacen? Bueno, ¿usted es su patrón? ¿No lo corre la patrona? Mi hermano Gonzalo entra a las 11 porque él estudió. Pero los que no estudiaron, ¿verdad? Pues hay que entrar más temprano porque así nos exige el patrón, ¿verdad? Amados hermanos, mire el Señor cómo buscaba un tiempo privado para estar con su Padre Celestial. Te digo una cosa, si Jesús oraba cada mañana y cada mañana apartaba un tiempo privado para estar con su Padre, y cuando Jesús estaba muy ocupado, se detenía para apartarse y estar a solas con su Padre. Si Jesús hacía esto, dime, tú y yo, ¿acaso no lo necesitamos? Claro que lo necesitamos. Sin embargo, a veces andamos nosotros en nuestras propias fuerzas, pensando que no necesitamos la oración, pensando que no necesitamos estar a solas con nuestro Señor, pero yo quiero decirte que necesitamos día con día estar a solas con nuestro Dios. Entonces Jesús lo hacía cada mañana cuando era muy temprano, porque Él nos enseñó la importancia de la oración privada. Ahora le voy a decir por qué está en la Biblia la oración privada. ¿Por qué Jesús se apartaba de las multitudes y se iba solo a orar con su Padre? ¿Por qué la Biblia menciona repetidamente que Él se apartaba? En algunas ocasiones se apartaba inclusive de sus 12 discípulos, que eran los que más le seguían. ¿Por qué no se llevaba a algunos a orar? Es bien importante que tú aprendas a orar solo. No te digo que no ores con los demás, vamos a ir para allá, pero es importante que aprendas a orar solo. ¿Por qué? Porque la oración privada, escucha este principio, más que pedir, se trata de escuchar la voz de Dios. Aprenda esto, por favor. Jesús se apartaba de las multitudes, se apartaba de sus discípulos, se levantaba muy temprano de mañana y oraba, porque la oración privada, más que pedir y hablarle a Dios, se trata de que Él me hable a mí. Entonces, si yo estoy solo, si yo tengo un tiempo privado con Dios, nada a mi alrededor, ninguna persona me va a distraer más que la voz de Dios es la que yo quiero escuchar. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso usted tiene que practicar la oración privada. Jesús entonces le dio mucha importancia a la oración privada, y en Mateo capítulo 6, versículo 6, dio esta instrucción acerca de la oración privada. Y nos dijo esto: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo sé que he leído este versículo ya en algunas otras enseñanzas y quiero volver a recordar algo que hemos aprendido ya, pero agregar un poco más a este principio de lo que Jesús está enseñando aquí acerca de la oración privada. Entonces, lo primero que Jesús me dice en este versículo dice, mas tú cuando ores. En otras palabras, lo que viene adelante va a ser efectivo si tú oras. Porque comienza cuando ores. Si no oras, pues lo demás no tiene caso que te lo digan. ¿Sí me estoy explicando? Por eso Jesús dice, mas tú cuando ores, y me dice, entra en tu aposento, cierra la puerta. Y aquí está el principio de la oración privada. Cierra la puerta. Y yo le dije que cerrar la puerta no es solamente cerrar la puerta física que hay en tu cuarto o hay en tu estudio
o en el lugar donde tú vas a orar. No solamente es cerrar la puerta física. Cerrar la puerta significa desconéctate del mundo exterior y conéctate con tu Padre Celestial. Eso significa cerrar la puerta. En otras palabras, calla todas las voces que te están distrayendo a tu alrededor y entonces sintonízate con la voz que es importante y la única que tú quieres escuchar, que es la voz de tu Padre Celestial. Cierra la puerta, desconéctate de tus asuntos que tienes pendientes, desconéctate de tus negocios que tienes en el mundo, desconéctate de tus compromisos que tienes en el mundo, desconéctate de todas las preocupaciones que tienes allá afuera y entonces conéctate con la sintonía celestial. Es la única manera nosotros de poder escuchar la voz de Dios, pero esto no va a suceder si tú no aprendes a cerrar la puerta. Por eso Jesús está diciendo, cuando ores, cierra la puerta. Y luego dice, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, mire, amado hermano, la Biblia me está enseñando lo importante de estar en lo secreto. Alguien dijo en una ocasión, y esto lo escuché hace tiempo atrás, que Dios creó el bosque para que el hombre obtuviera su sustento. Porque del bosque tomamos las frutas, tomamos, ¿verdad?, las verduras, ¿por qué no decirlo?, para comer. Entonces Dios creó el bosque para que el hombre encontrara su sustento. Pero Dios creó el desierto, ¿verdad?, la soledad, para que el hombre se encontrara a sí mismo y también pudiese escuchar a Dios. Entonces, Dios permite y Dios quiere que vayamos a lugares desiertos, a lugares privados, para que podamos encontrarnos a nosotros mismos y sobre todo podamos escuchar su voz. Entonces, cuando yo cierro la puerta, me desconecto del mundo exterior y me conecto con mi Padre Celestial, me dice la Escritura que el Padre está en lo secreto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la Biblia dice que el Padre está en lo secreto, me está diciendo a mí que yo he entrado en la dimensión donde Él habla, en la dimensión donde yo le puedo escuchar, en la dimensión donde todo alrededor es silencio y solamente puedo escuchar su voz. Por eso Jesús se apartaba. ¿Te imaginas cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños en aquella multitudes le gritaban, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, sáname, Jesús, haz esto, Jesús, mi hijo, Jesús, mi esposo, Jesús, esto, Jesús? ¿Te imaginas cuánta gente le estaba gritando? Pero dice, Señor, no, me tengo que apartar porque ahora quiero escuchar solamente la voz de mi Padre. Aprende tú a detenerte, como te decía el domingo, para que tú puedas entonces considerar las maravillas de Dios. Pero esto no sucede si no aprendes a detenerte. No aprendes a meterte en el lugar secreto. Así que el Padre está en la dimensión de lo secreto. Ahora, mira esto. Esto me enseña algo bien importante. No importa cómo te sientas tú. No importa qué tan cansado estés. No importa qué tan preocupado estés, no importa qué tan estresado tú estés, lo importante es que te metas a ese lugar secreto donde Él puede hablar. Porque a veces la gente dice, híjole, estoy bien cansado para orar, estoy muy estresado para orar, estoy muy preocupado para orar, tengo muchos pendientes y como que no quiero orar, como que no me voy a concentrar para orar. Si no te metes a orar, menos lo vas a hacer. Métete. Cierra la puerta. Acuérdate que ya el Padre te está esperando del otro lado de la puerta. Porque Él está en el lugar secreto. ¿Me estoy explicando? Él está allá en el lugar secreto esperándote. Entonces, si tú lograste entrar en su dimensión,
qué bueno. ¿Por qué? Porque Él quiere que le escuches. ¿Sí? Pero métete en su dimensión. A veces la preocupación, a veces el estrés, las ocupaciones y tantas cosas no nos permiten meternos en la dimensión privada, en el lugar secreto de nuestro Dios. Y Dios está diciendo, cuando tú ores, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Ahí está Él. Ahí está Él. Él te va a hablar, pero atrévete a meterte en su dimensión. ¿Sí? Atrévete a meterte en su dimensión. Y luego me dice el versículo, ¿verdad? No solamente me dice que el Padre está en el secreto, sino que me dice, y tu Padre que ve en lo secreto. Ahora, note por favor que son dos cosas distintas. El Padre está en el secreto, esa es su dimensión en la que Él habla, pero luego me dice que el Padre ve en lo secreto. Y entonces cuando la Biblia dice que el Padre ve en lo secreto, ¿sí? Es lo que dice la Escritura o lo que podemos nosotros entender. Que el Padre ve en lo secreto significa que las cosas suceden no cuando Dios me oye a mí, sino cuando yo oigo a Dios. Oiga por favor esto, ¿sí? Las cosas suceden no cuando Dios me oye a mí, sino cuando yo oigo a Dios. Los cambios verdaderos suceden en mi vida, no cuando Dios me oye a mí, sino cuando yo oigo su voz, y no solamente la oigo, sino la pongo por obra. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le conviene más escuchar a quién? ¿Dios a mí o a mí a Dios? ¿Cierto? ¿Quién le puede enseñar a quién? ¿Yo a él o él a mí? ¿Quién sabe más? ¿Quién es más sabio? Ok, ahora te voy a decir algo. Las cosas suceden cuando Dios me habla a mí y no cuando yo le hablo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya lo sabe todo antes de que tú lo hables. ¿Cierto? Sin embargo, antes de que las cosas sucedan, y Dios sabe todas las cosas, muchas veces no hay cambios, no sucede nada, aunque Dios ya sabe todo, pero no es importante que Él lo sepa todo, lo importante es que yo sepa lo que Él quiere hablarme. Y entonces las cosas suceden. Entonces los cambios suceden. Entonces los milagros suceden, pero cuando yo escucho su voz. ¿Y dónde se escucha su voz? En el lugar secreto. En la oración privada. En la oración privada. Por eso dice, tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto. Y luego termina diciendo el versículo, te recompensará. ¿En qué? En público. Esto me enseña que nuestras victorias públicas se ganan en el lugar secreto. Qué hermoso es esto. ¿Sí? Los milagros que la gente va a poder ver son milagros que yo me gané en el lugar secreto. La transformación en tu hogar que tú quieres ver y que los demás van a poder ver, se van a lograr ganar en el lugar secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Te das cuenta la importancia de la oración privada? ¿Sí? ¿Quieres victorias públicas? ¿Quieres ver milagros gloriosos? ¿Quieres ver sanidades hermosas? ¿Quieres ver una obra grande y preciosa en tu vida? ¿Quieres ver una obra nueva en tu vida? Entonces métete al lugar secreto. Métete al lugar secreto, porque el Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Amén. Muchas veces nosotros vemos cómo Dios usa a otras personas. Muchas veces vemos cómo Dios
contesta la oración de muchas otras personas, de otros siervos de Dios. Y a veces tú dices, wow, yo quisiera tener un ministerio como él, o yo quisiera enseñar como él, o yo quisiera predicar como él, o yo quisiera que Dios contestara mis oraciones como se las contesta a esa persona. Y yo te voy a decir algo, tú conoces, ¿verdad?, la gloria de esa persona, pero tú no conoces la historia de esa persona. ¿Sí? ¿Cuál es su gloria? Bueno, cómo Dios contesta, cómo Dios le usa, los milagros que Dios le da. Esa es la gloria que tú puedes ver. Pero lo que tú no puedes ver es la historia que ese hombre o esa persona pasa en el lugar secreto. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque en el lugar secreto el único que te ve es el Padre. Métete al lugar secreto. Métete al lugar secreto. Y el Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Amén. Qué hermoso es esto, amado hermano. Qué hermoso es el Señor. Ahora, continuamos. Jesús hablando de esto, del lugar secreto, la importancia de tener un tiempo privado con Él, mencionó un ejemplo de dos hombres que fueron a orar. Porque acuérdate que esto es cuando tú ores. Si tú no oras, pues todo lo que acabo de enseñar, pues no tiene validez para ti porque tú no oras. Pero si tú oras, entonces todo esto es válido para ti. ¿Ok? Ahora, si tú no oras, comienza a orar. Comienza a levantarte cada mañana. Comienza en tus tardes a detenerte y decir, ok, ya trabajé mucho este día, me voy a detener. Porque mira, hay personas que trabajan y trabajan desde que sale el sol hasta que se mete. ¡Ey, detente, por favor! ¿No? Saliste temprano, ya son las 5 de la tarde y todavía quieres llegar a casa y seguir trabajando. ¡Ey, párale! ¿No? ¿O vas a mantener a todo Tyler? Párele, hay que pararle, amado hermano, ¿no? Tenemos familia, tenemos hijos y sobre todo tenemos un Dios al cual escuchar. Párele. Dígale a su marido, párale, ¿le paras o te paro? O dígale a la mujer, ¿le paras o te paro? ¿Sí? Párele. ¿Sí? A veces queremos trabajar más de lo que es lo correcto. Hay que pararle. Hay que pararle. ¿Sí? Siempre va a haber que hacer. ¿Ya se le acabó el quehacer? Dígame a alguien que se le ha acabado el quehacer. Para mandarle un poco del que yo tengo. ¿Sí? No, siempre hay que hacer. Jesús dijo, cada día traerá su propio afán. Entonces, vamos dejando cada día en su propio afán, cada cosa que se tenga que hacer en su propio día. Y si este día no pudiste, bueno, habrá otro día para terminar. ¿Sí? Pero lo importante es escuchar a mi Dios. Amén. Entonces Jesús da una enseñanza de dos hombres que van a orar. Lucas 18, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, verso 11, puesto en pie, o sea, el religioso puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Me llama la atención que dice que oraba ¿con quién? ¿Qué hemos dicho de la oración? ¿Que es hablar con quién? Es con Dios. Y este está hablando consigo mismo. ¿Lo nota? ¿Sí? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera y él decía, Dios, aparentemente, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano pecador que está allá orando también, porque él de alguna manera lo está viendo, ¿verdad? ¿Sí? No soy como este publicano. Y mire cómo se levanta el cuello este fariseo. Versículo que sigue. Ayuno. Dile a tu hermano que está al lado, ayunaba más que tú. ¿Le seguimos?
Doy diezmos de todo lo que gano. Dile a tu hermano que está a un lado, él sí diezmaba, no como tú. Porque daba diezmos de todo lo que ganaba. ¿Sí? Ahí lo está diciendo un religioso. Doy diezmos de todo lo que gano. Fíjese, ¿a cuánto nos ganaría este hombre? Pero dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira las palabras de Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y mira la oración privada. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le pregunto, ¿era malo que ayunara a aquel hombre? ¿Era malo que diezmara de todo lo que él ganaba? No, porque son cosas que el Señor nos enseña a hacer en su palabra. ¿Correcto? Sin embargo, Jesús termina este relato hablando de aquella persona que se enaltece. ¿Por qué? Porque aquel estaba orando para sí mismo, enalteciéndose a sí mismo y diciendo, yo soy mejor que aquel. ¿Sí? Yo soy mejor que aquel. Y esta persona que sabía que no era del todo correcto, que probablemente no hacía lo mismo que el fariseo o que el religioso, él simplemente estaba diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Vemos un corazón arrepentido y la palabra dice que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Yo le he enseñado este principio y se lo quiero enseñar otra vez. Más vale un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Si usted no tiene muchas palabras, no importa. Cierre su puerta. Métase al lugar secreto, la dimensión donde está el Señor. Y aunque no tenga palabras, simplemente dígale, Señor, más que hablarte, quiero escucharte. Háblame. Háblame, Jesús. Enséñame, Espíritu Santo. Muéstrame tus caminos. Muéstrame tus propósitos. Sé propicio a mí. Ayúdame, limpia mi corazón, limpia mi vida. Es lo único que tú tienes que decirle y lo demás Él lo va a hablar. ¿Estás conmigo? Oración privada. Pregunto, ¿cuántos tienen un tiempo especial de oración privada? Donde ni tu esposa está, ¿ok? Donde ni tu esposo está. ¿Cuántos? Arriba las manos. ¿Cuántos dicen, pastor, yo todavía no lo tengo? Bueno, si tú todavía no lo tienes, te animo en el amor del Señor a que lo empieces a tener. Que lo empieces a tener y empieces a desarrollar este tipo de oración en tu vida. Segundo tipo de oración. Ya experimentaste la oración privada, ya sabes que se trata de escuchar más que de hablar. Ahora tienes que experimentar la oración unida. La oración unida. Mateo capítulo 18, versículo 19, Jesús habló de este tipo de oración. Y dijo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y entonces aquí se habla de la oración unida, porque se habla de ponerse de acuerdo. En otras palabras, la oración unida es buscar apoyo, es ponerse de acuerdo
y unir tu fe con la fe de otros. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? No tanto es unirme a la fe de otros, sino es unir mi fe con la fe de otros. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces hay personas que quieren vivir de la fe de otros y le llaman, hermana, saben que tú eres una mujer de oración, saben que tú eres un hombre de oración, saben que como pastor tú tienes que orar y que tienes que ser un hombre de fe. Y entonces te llaman y te dicen, pastor, por favor, ore por mí, ore por mi matrimonio, ore por mi hijo, ore por mi hija. Y ¿sabes qué? Esas personas quieren estar orando, quieren estar viviendo de la fe tuya. Jesús no está enseñando eso. Nos vamos a poner 2 o 3 de acuerdo, pero significa que tu fe se va a unir a mi fe. Y no que tú quieres vivir de mi fe o quieres vivir de la fe de la hermana del grupo de oración que ora más. Porque es muy fácil levantar el teléfono y hermana Tere, por favor, ore por mí, porque mire, está pasando esto y está pasando aquello. Y le pides a la hermana Tere o al hermano Jorge o al hermano Gonzalo o a quien sea que ore por ti, pero tú no quieres orar. Esto no es una oración unida. Si tú haces eso, no es una oración unida. Simplemente le pediste a alguien más que orara por ti, pero tú no estás en acuerdo con esa persona. Una oración unida es cuando mi fe se une a la fe de otro. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Le digo porque se comete mucho ese error. Pedirle a los demás que oren por mi problema, por mi situación, pero yo no estoy orando nada. No funciona así la oración unida. La oración unida es poderosa. Amén. Porque mira, cuando oramos a solas, ejercemos solamente nuestra propia fe. Pero cuando lo hacemos en común acuerdo, entonces el poder de nuestra fe aumenta. Amén. Aprende esto, por favor. Cuando yo estoy a solas en el lugar secreto, en mi oración privada, es mi fe la que está obrando, es mi fe la que está escuchando la voz de Dios. Pero cuando oramos en acuerdo con los demás, entonces nuestra fe aumenta. ¿Por qué? Porque es mi fe uniéndose a la fe de los demás con los que yo me puse de acuerdo. Entonces hay mayor poder en la oración porque la fe aumenta porque estamos en acuerdo. ¿Sí? Entonces es importante que aprendamos este tipo de oración. Orar en acuerdo. Ahora, cuando la Biblia habla de orar en acuerdo, no solamente significa, como ya se lo dije, unir mi fe a la fe de alguien más, sino también significa que vamos a orar por los mismos motivos. Vamos a orar por las mismas peticiones. Vamos a orar por los mismos propósitos. Es importante que aprendamos esto, por favor, porque mire, me puedo yo poner de acuerdo para unir mi fe a alguna persona para orar. Pero si al momento de juntarnos para orar, yo estoy orando por mi abuelita y aquella persona está orando por su perro porque se enfermó, y la otra persona está orando porque quiere un nuevo trabajo, y la otra persona está orando porque se le acaba de ir el esposo de la casa, y la otra persona está orando por los misioneros allá en México, y la otra persona está orando por los que no tienen qué comer, y la otra persona está orando por el gobierno de esta nación, y ahí no estamos en un común acuerdo. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a poner de acuerdo con los demás, yo tengo que orar por los mismos propósitos. En un partido de fútbol, los jugadores se ponen de acuerdo. ¿Saben cómo van a jugar? ¿Saben quién van a estar al frente? ¿Quién va a estar en medio campo? ¿Quién va a defensiar? ¿Cierto? ¿Saben quién es el portero? Van a seguir las instrucciones del director técnico, ¿cierto? Ahora le pregunto, ¿todos saben a dónde meter el gol? Entonces, como saben todos dónde van a meter el gol, todos saben para dónde jugar y para dónde tirar. ¿Sí? Entonces, como saben todos dónde van a meter el gol, todos saben para dónde jugar y para dónde tirar. ¿Sí? Entonces, como saben todos dónde van a meter el gol, todos saben para dónde jugar y para dónde tirar. ¿Sí? Entonces, como saben todos dónde van a meter el gol, todos saben para dónde jugar y para dónde tirar.
¿Cierto? Es una estrategia. Entonces, como todos saben para dónde meter el gol y a dónde lo quieren meter, todos tiran para el mismo lugar. Pero cuando usted y yo no nos ponemos de acuerdo, cada quien está tirando para su lado. No sé si me estoy explicando. Entonces no vamos a meter gol. De nada sirve que nos juntemos. De nada sirve que estemos en acuerdo y que tengamos un tiempo de oración si cada quien está tirando para su lado. Vamos a orar por esto y todo mundo orando por eso. ¿Me explico? ¿Sí? Hermanos, vamos a estar orando por Mundo de Fe Sauta. Y la persona que está dirigiendo la oración, por eso cuando estamos en una oración unida, tiene que haber alguien dirigiendo la oración, porque esa persona es la que va a estar diciendo, ahora oramos por esto. Entonces esa persona tiene que levantar la voz y guiar a los demás en acuerdo. Aprendamos esto, amado hermano, ¿sí? Porque hemos estado a veces en tiempos de oración donde escuchamos que cada quien está orando por su petición. Entonces, si cada quien va a orar por su petición, ¿para qué nos juntamos? ¿Me explico? Que cada quien ore en su casa entonces. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Pero si me estoy juntando es porque mi fe la estoy uniendo a la fe de mi hermano y viceversa. Y entonces yo creo que Dios se va a mover en Mundo de Fe Sauta. Y entonces levanto mi voz y empiezo a clamar y digo, Señor, obra el Mundo de Fe Sauta. Y mi hermano que se unió conmigo, él va a clamar por Mundo de Fe Sauta. Y el otro hermano que se unió conmigo también va a clamar por Mundo de Fe Sauta. Y todo mundo clamando por Mundo de Fe Sauta porque estamos en acuerdo. ¿Sí? En una orquesta, ¿todos los músicos están tocando la misma canción o no? ¿Sí? O la mitad está tocando Cielito Lindo y la otra mitad está tocando La Cucaracha. ¿Ah? O la mitad está tocando la Quinta Sinfonía de Beethoven y la otra mitad está tocando la Viquina. ¿Ah? ¿Así pasa? Imagínense un concierto así. Imagínate, ¿te gustaría? Un concierto donde la mitad de la banda está tocando norteño y la otra mitad está tocando heavy metal. ¿Verdad que no? Todos están ¿en qué? En acuerdo. Entonces, cuando la Biblia habla de ponerse de acuerdo, está hablando de que oremos por los mismos motivos, los mismos propósitos. Pongámonos de acuerdo. Así que la persona que le toque orar es la persona que tiene que liderar al grupo y decir, vamos a orar por esto, estos son los motivos, y que en cada motivo tiene que levantar la voz para guiar al resto y el resto nos unimos. Amén. Eso es orar en acuerdo. También orar en acuerdo, ¿sabe qué significa? Es que vamos a estar en acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Sí? También orar en acuerdo significa que voy a estar en acuerdo con mis hermanos con los que me puse de acuerdo para orar. A ver si me estoy explicando en esto. También orar en acuerdo significa que voy a estar en acuerdo con los hermanos que me puse en acuerdo para orar. Dice, pastor, ¿qué es eso? O sea, que voy a estar en paz con los que me puse yo en acuerdo para orar. Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿No dice así? En otras palabras, ¿qué dice la Escritura? Si vas tú al altar con tu ofrenda y allí en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice la palabra? Deja tu ofrenda, ve y busca a tu hermano, reconcíliate con él y después ven y presenta tu ofrenda. Entonces, eso significa estar en acuerdo. Que la persona con la que estoy yo orando, tenemos un mismo sentir. No tenemos diferencias. No tenemos de que, ay, vino la hermana que no puedo ver ni en la pintura. Vino el hermano que me cae re gordo. Ay, ay, cuando viene esta persona no siento nada porque se me va el Espíritu de Dios. Si tú no puedes orar cuando alguien llega, es porque probablemente que esa persona que llegó, no tienes un acuerdo con esa persona.
¿Sí? Por eso no fluyes, porque no tienes un acuerdo. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Esta es la oración de unidad. Entonces, debemos estar de acuerdo, unidos, como ya lo dije, mi fe a la fe de alguien más, de acuerdo a Jesucristo y de acuerdo los unos con los otros, para que entonces lo que le pidamos al Padre se cumpla. ¿Sí? Y tercero, la última tipo de oración que tú y yo tenemos que aprender es la oración pública. En la Biblia tú vas a encontrar oraciones privadas, que ya te dije, son para que tú escuches a Dios. Vas a encontrar oraciones unidas, donde la gente se pone de acuerdo, dos o tres se ponen de acuerdo para unir su fe uno con el otro y de esta manera pedir por los mismos propósitos. Pero también vas a encontrar oraciones públicas, donde la gente ya no está orando en su casa, donde la gente ya no está orando ni siquiera, ¿por qué no decirlo?, en los lugares de oración, sino que la gente está orando en lugares públicos, al aire libre. Obviamente este tipo de oraciones no rompen con lo que Jesús dijo: cuando tú ores, ora en secreto. No, porque aquí el propósito es distinto. El propósito no es que te miren las personas, el propósito no es que te aplauden para ver cuánto oras, no. Si vamos a orar públicamente es porque nosotros tenemos muchas cosas en común por las cuales orar y vamos nosotros a clamar precisamente por las situaciones que afectan a otros. ¿Sí? Entonces mira cómo es la oración pública. La oración pública, te lo voy a poner en pantalla para que tú lo veas. La oración pública es unirte a la fe y el clamor de otros creyentes e interceder por situaciones que afectan no necesariamente a ti, sino que afectan a otros. Y entonces esta oración pública la conocemos como intercesión. Cuando ya no oro solamente por mis necesidades, cuando ya no oro solamente por mis problemas, cuando yo no oro solamente por el milagro que yo quiero ver en mi vida, sino que yo oro por el milagro que otros necesitan, por la respuesta que otros necesitan y por situaciones que afectan a otras personas. Entonces nos unimos en fe para pedir por esas personas. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, le voy a poner un ejemplo porque a veces con los ejemplos entendemos mejor lo que es una enseñanza. ¿Qué vendría a ser una oración pública, por ejemplo? Una oración pública, cuando oramos por las necesidades de los demás y uno mi fe a la fe de otras personas para orar por esas necesidades. Ahorita aquí en Estados Unidos hay personas que el día de mañana van a entrar en una situación un poquito difícil porque se vence una ley que daba amparo a muchas personas inmigrantes que llegaban a este país y que bajo el título 42 podían aspirar a quedarse legalmente en este país. Sin embargo, mañana esta ley se vence. Esta ley ha creado una crisis en la frontera. No sé cuántos han visto esto. Hay una crisis de migración en la frontera. Mucha gente, hermanos, que está arriesgando su vida para cruzar. Familias separándose de sus niños pequeños, padres abandonando a sus hijos. Digo abandonando porque los entregan a las autoridades esperando que un día se puedan reunir sin saber si lo van a lograr. ¿Sí? Hay una crisis tremenda y mucha gente sabe que esto se acaba mañana
Y hay mucha gente que está llegando a la frontera de último momento para tratar de alcanzar, cruzar y lograr tener en un futuro una instancia legal en este país. La crisis se está extendiendo tanto que yo escuchaba anoche las noticias que en Florida ya hay una ley en la que si tú ayudas a un migrante indocumentado, tú te metes en problemas. ¿Sí lo han leído eso? Sí, en la Florida. Si tú ayudas a alguien indocumentado en la Florida, le das un ride le ayudas de alguna manera y te descubren, tú te metes en problemas y vas a tener problemas con la ley. ¿Te imaginas cuántas personas indocumentadas no están en el estado de Florida? Mira a todos los que les gusta ir a visitar a Mickey Mouse. Está en Florida, ¿sí? Tú no tienes documentos. Si se te ocurre ir ahora en estas vacaciones para Florida y te llegan a parar y sabes que no tienes documentos, te vas a meter en problemas. Y puede que en vez de que vayas a ver a Mickey Mouse, vayas a ver a Benito Juárez allá en la Plaza de México. Si eres mexicano, obviamente. ¿Sí? Ahora le digo esto, es una situación que afecta a otros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Orar. Es muy triste lo que está pasando por muchas personas. Hermanos, honestamente quisiéramos que esto no sucediera, pero muchas veces la gente tiene que emigrar porque en sus países la situación está horrible. Pero también una inmigración desordenada como se está dando crea una crisis también en este país donde estamos viviendo nosotros. ¿Sí? Entonces, ni una cosa ni la otra cosa ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Dios que sabe todas las cosas, al dueño del cielo, la tierra y todo lo que hay, y decirle: Señor, por favor, ten misericordia de las naciones, porque las naciones cada vez más estamos peor. Estamos peor. Ayúdanos, Dios. Quizá nosotros no estamos cruzando la frontera, quizá usted ya tiene documentos, quizá usted ya tiene hasta los ojos azules y las pestañas verdes y el pelo güero, ¿verdad? Pero hay otros que no lo tienen y tenemos que orar por aquellos. Y eso es una oración que se puede hacer pública, ¿sí? Orar por los demás, para que de alguna manera el Señor en su misericordia les permita de alguna forma, ¿por qué no decirlo?, vivir quieta y reposadamente en este lugar a donde han sido o a donde han llegado. Porque si no, van a estar en este país, lograron cruzar, pero van a estar como están los cubanos, presos en una isla sin poder salir a ninguna parte, y también eso no es muy saludable, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar para que el Señor de alguna manera pueda establecer leyes a través de los gobernantes, leyes de una manera que sean sabias y que puedan ayudar a resolver estas crisis en el mundo. Amén. Y esto solamente se logra a través de una oración pública donde unimos nuestra fe y clamamos junto con otros creyentes para interceder por situaciones que no necesariamente me afectan a mí, pero que están afectando a otros. Y somos llamados a orar por aquellas personas también. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y hacemos precisamente una oración por esto? Porque hay muchas personas que necesitan que Dios ponga su mano en las cuestiones migratorias, en las cuestiones legales, en cada uno de los que están en las fronteras. Y no solamente en las fronteras, sino aún en los que estamos aquí. Sí, yo no conozco su situación legal, o la conozco de algunos, pero amado hermano, créame que quisiéramos de alguna manera que el Señor también le permitiera a usted estar en este país sin ningún problema legal por todas las de la ley, y usted pudiera también ir a su México lindo querido, a su Colombia amada, a su Salvador preciado, a su Venezuela, a su Cuba, a donde usted sea, que el Señor le permitiera, ¿por qué no decirlo?,
algún día volver a estar allá. Pero que esto está en las manos del Señor solamente. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta situación migratoria que está sucediendo, Señor, en la frontera. Y no solamente por ellos, Señor, sino que oramos también por mis hermanos aquí mismo, aquí en esta congregación, Padre, que necesitan tu mano poderosa en las cuestiones migratorias. Tú conoces cada caso, tú conoces cada familia, Señor. Tú eres el abogado, Padre. Tú eres el abogado, Señor. Y si tú eres el abogado, Señor, tú vas a poner tu mano de poder en cada caso, Señor. Tú sabes cuántas familias están siendo separadas, Señor, debido a estas crisis que hay, Señor, migratorias. Tú sabes, Padre Celestial, todos los problemas, todas las personas que están perdiendo la vida. Y también sabes, Padre Celestial, todos los maleantes y todas las personas que aprovechan estas cosas para poder hacer lo malo y para poder aprovecharse, Señor, de las oportunidades y con esto causar daño. Dios, tú sabes todas las cosas. Yo me pongo en acuerdo con mis hermanos. Uno mi fe a la fe de ellos, para que tú pongas tu mano en cada caso, Señor. Los que están, Señor, pendientes de resolver su situación migratoria, Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, permite que ese caso, Señor, sea resuelto para bien lo antes posible. Aquellos, Señor Jesús, que necesitan, Señor, un estatus legal en este país de mis hermanos y que hay posibilidad de que lo puedan tener, Señor, que lo tengan, Señor. Dales la sabiduría, dales las herramientas, dales la paz y sobre todo la dirección para que ellos puedan tener fe y creer que es posible. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Esta crisis está en tus manos. Gracias por los que ya, Señor, hemos logrado un estatus. Gracias por los que abriste puertas para nosotros, para poder, Señor, obtener documentos para estar tranquilos en este país y poder ir a nuestro país y poder ir a cualquier lugar, Señor, sin problema. Pero hay hermanos nuestros que amamos, Padre, y que nos gustaría en algún momento que tú les concedieras también el privilegio de poder, Señor, no solamente ser ciudadanos, Señor, del cielo, sino ciudadanos también en esta nación donde están viviendo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Padre, que tú pongas tu mano de poder. Y me uno a la fe de ellos. Y me uno a la fe de ellos, Señor. Me uno a la fe de ellos para que ellos puedan creer que está en tus manos, Señor, su situación. Eres tú el dueño de la tierra. Tu palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y por lo tanto yo ruego en el nombre de Jesús que toda circunstancia que ha querido robarles a mis hermanos esa bendición de poder, Señor, tener un estatus legal, oh Señor, sea quitada y que puedan ellos tener un estatus legal en el tiempo y propicio, en el tiempo tuyo. Que sea conforme a tus propósitos. Que sea conforme a tus propósitos, Señor. Y todos estos niños que están en la frontera, todas estas familias que han llegado a la frontera huyendo de sus países en crisis, Señor, tú les conoces. Tú sabes quién viene para bien. Tú sabes quién viene realmente buscando un mejor estilo de vida. Y tú sabes quién no viene buscando eso, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. No porque estemos en este país ya seguros, no porque estemos en este país, Señor, ya con un estatus legal, nos vamos a olvidar de aquellos que no lo tienen. Por eso, Padre, hoy en una oración pública nos ponemos de acuerdo y nos unimos también para interceder por ellos. Intercedemos en el nombre de Jesús. Obra, Señor. Obra conforme a tus propósitos. Obra conforme a tus propósitos. Y Padre, permite que desde el día de mañana todos y cada uno de nosotros aprendamos a separar un tiempo a solas contigo. ¿Cuánto nos hace falta pasar tiempo a solas contigo?
tiempo en el lugar secreto, donde más que hablarte es escucharte. Te quiero escuchar. Te quiero escuchar, Señor. Háblame y habla a cada uno de nosotros, cada mañana, cada día, Señor. Ayúdanos a tener ese tiempo privado de oración. Ayúdanos a cerrar la puerta. Ayúdanos a desconectarnos del mundo exterior. Ayúdanos a no escuchar las voces que nos distraen y a concentrarnos solamente en la voz que nos edifica, que nos vivifica, que nos levanta, que nos alienta, que nos limpia, la voz que nos dirige, la voz que nos sana, la voz tuya, Señor. Ayúdanos, necesitamos escucharte. Háblanos, Jesús. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos. Háblanos. Ayúdanos a escuchar tu voz. Porque las cosas suceden no cuando yo te hablo. Las cosas suceden cuando tú me hablas y yo escucho tu voz y la obedezco. Ahí es cuando suceden los milagros. Ahí es cuando suceden las cosas y los cambios que estamos esperando. Por lo tanto, quiero escucharte, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.